Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Soy integrante del grupo número 2 y yo les voy a hablar sobre funciones crecientes, decrecientes y monótonas. Eh, Comenzamos con las funciones crecientes. ¿Qué son? Una función creciente es una función tal que al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente en y. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos un punto de inicio y un punto final. En el caso, el punto de inicio lo podríamos llamar función de x1. Al punto final lo podríamos llamar función x sub 2. Ya. Eh, También una función creciente, es decir, la función es creciente si para cualquier par de puntos x1 o x2, el dominio de x1 siempre debe de ser menor al de x2, por lo cual se va a cumplir la regla que la función x1 es menor o igual que la función x2, como podemos ver en el siguiente gráfico, donde vemos que la función x1 se encuentra en el punto bajo de la gráfica y la función x2 viene siendo mayor que la función x1. Por lo tanto, se cumple la regla la cual dice que la función x1 es menor o igual a la función x2. A continuación, vamos a realizar un ejemplo de función creciente, para lo cual vamos a usar una tabla de valores, donde vamos a asignar un valor a x para encontrar un valor de y. Para el valor de x vamos a usar un, o sea, lo podemos expresar en el plano cartesiano como un punto, el cual resolviendo la función nos daría 1 más 3 en y sería 4. Y una vez dado este número, pues ya tenemos lo que vendría siendo un punto cardinal, un punto que se encuentra en el plano cartesiano. En este caso nos señala el punto 1, 4. Procedemos a buscar el punto 1, 4, 1 en X, 4 en Y. Ese sería nuestro primer punto. El segundo punto para formar nuestra gráfica o nuestra diagonal creciente, vamos a tomar el valor de X valiendo 4. Esto quiere decir que 4 más 3 es 7. Por lo tanto, ya tenemos nuestro segundo punto. Procedemos a buscar en el plano cartesiano, el cual dice 4 en X y 7 en Y. 4 en X y 7 en Y. Listo. Para lo cual ya tenemos nuestros dos puntos. En función Y es igual a X más 3. Ahora procedemos a insertar la línea diagonal que nos va a presentar que es evidentemente una función creciente. ¿Cómo notamos que esta es una función creciente? Pues como ya lo hemos dicho, cumple la regla, que la función 1, en este caso con la variable 1, es menor a la función x2, que mantiene la función de x es igual a 4. Y con esto terminaríamos el ejemplo y demostrando que la regla de una función creciente debe de ser la función x1 es menor o igual a la función x2. Ahora les voy a hablar sobre las funciones decrecientes. ¿Qué son las funciones decrecientes? Una función decreciente es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye la dependiente y.
Como podemos ver en el siguiente gráfico, vemos que, vemos que la función va disminuyendo, o sea, va de más a menos. La función x1 va a ser mayor a la función x2. Por lo tanto, la gráfica va a ser decreciente. Ahora vamos a ver la regla de una función decreciente. Es decir, la función es decreciente si para cualquier par de puntos, x1 o x2, el dominio de x2, x1 es menor que x2. O sea, se cumple la regla, que la función x1 es mayor o igual a la función x2. En este caso, pasaría lo inverso a lo que es una función creciente, como podemos ver en el gráfico. Vemos que la función x1 es mayor que la función x2. ¿Esto qué quiere decir? Que la función x1 se encontrará en el punto más alto, mientras que la función x2, a medida que vayamos teniendo los valores de una tabla de verdad, va a ir, van a ir siendo menores, menores y así sucesivamente, como podemos ver en el gráfico. De esta manera se cumple la regla, que es la función x1 es mayor que la función x2. A continuación, vamos a hacer un ejemplo de función decreciente con la siguiente función. Y con la siguiente ecuación. Y es igual menos 5x más 4. A continuación, vamos a proceder a darle valores en x y y para completar nuestra tabla de valores y poder graficar los valores de nuestro plano cartesiano. Para esto vamos a dar el valor de x 1. Eh, entonces, por lo tanto, resolvemos la ecuación, que sería menos 5 por más 4, lo cual nos daría menos 5 por 1, menos 5 más 4. Resultado, menos uno en y. Así, de esta manera ya tenemos nuestro primer punto, que nos da 1 en x y menos 1 en y. Por así decirlo, este es nuestro punto más alto, más acercado a los valores positivos. Ahora vamos a proceder a dar otro valor, que para este caso vamos a dar el valor de 2. De igual manera procedemos a reemplazar este número en nuestra ecuación. Menos 5 por 2 más 4. Menos 5 por 2 menos 10 más 4, quedándonos como resultado menos 6. Menos 6 en y. Procedemos a buscar nuestro punto en nuestro plano cartesiano, 2 en x y menos 6 en y. De esta manera ya hemos encontrado dos puntos para dar una, un- una línea diagonal decreciente en nuestro ejemplo, que va desde el punto 1, menos 1 hasta el punto 2, menos 6. Ya. Con esto, pues comprobamos que la regla es válida, lo cual lo que nos decía la regla es que la función x1
es mayor o igual a la función x2 y así sucesivamente. Por ejemplo, si tuviéramos otro valor, quedaría que la función x1 es la mayor de todas, pero la función x2 es mayor que la función x3. Por último, les voy a hablar sobre la función monótona. ¿Qué es? En matemáticas, una función entre conjuntos ordenados se dice monótona o isótona, si se conserva el ordenado. Aquí podemos ver, a continuación tenemos unos ejemplos. Los ejemplos de una función monótona creciente, un ejemplo de una función monótona decreciente y una función no monótona. Ya. ¿Qué nos dice la función monótona? Que aunque los conceptos generalmente coinciden, las dos disciplinas han desarrollado una terminología ligeramente diferente. Mientras el cálculo se nos habla de funciones monótonamente crecientes y monótonamente decrecientes o simplemente crecientes y decrecientes, como ya hemos visto anteriormente. Pues aquí tenemos un ejemplo de función monótona. Tenemos una función que es logaritmo natural de x menos 1 y a continuación podemos ver su gráfica, que es una gráfica creciente que va hacia la derecha, mientras que acá tenemos un ejemplo de una función monótona decreciente, que sería función de x es igual a raíz de menos x, donde podemos observar que su gráfica es decreciente o que va al lado contrario de, de lo que serían los cuadrantes positivos y va a seguir creciendo hacia la izquierda o se va a dirigir hacia el menos infinito, mientras que en la creciente tenemos que la gráfica va a continuar creciendo al lado de más infinito. Por lo tanto, tenemos una función creciente, monótona creciente. De este lado, una función monótona decreciente de este lado derecho. Listo, con esto he terminado mi explicación. Espero hayan comprendido y a continuación mi compañero para explicarles otro tema. Gracias. Hola, soy Fran Josué Delgado Salto y voy a hablar sobre las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas son las cuales nos dan información acerca del comportamiento de las mismas. En una función siempre tenemos un conjunto de partida llamada dominio y un conjunto de llegada llamada contradominio y un rango. Bueno, función inyectiva. Una función es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Otra definición es la siguiente. Una función a y b es inyectiva si no existen dos elementos de a conjunto de llegada con una misma imagen. Veamos algunos ejemplos. La primera es inyectiva porque en el dominio y en el contradominio tiene un punto de inicio y un punto de llegada. En la segunda no es inyectiva. ¿Por qué? Porque en el dominio y en el contradominio son diferentes. En el dominio, en el 1 y el 2, su punto de inicio va a una sola dirección, al punto de llegada, en que es al contradominio, que es el A, y su punto de llegada es uno solo. Entonces no sería inyectiva.
En la 3 es inyectiva porque el dominio y el contradominio tienen su punto de inicio y su punto de llegada distintos. Eh, Podemos ver algunas funciones gráficas. Eh, ¿Cómo podemos saber si estas funciones son inyectivas y no son inyectivas? Bueno, también es fácil porque si una función sube y vuelve a bajar o baja y vuelve a subir, esa no sería inyectiva. Y si es inyectiva, si la función va a una línea recta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Yair Delgado Rosado de Ingeniería Civil A y les vengo a hablar sobre lo que son funciones. En el ámbito de las matemáticas se denominan funciones a la relación que se establece entre dos conjuntos, a través del cual cada uno de los elementos del primer conjunto se le asigna un número. También puede decirse que en una función sobreyectiva, cada elemento del segundo conjunto, al que le podemos llamar y, cuenta con al menos un elemento del primer conjunto, que es x, al que le corresponde. En términos formales, la función sobreyectiva se escribe en este modo: f de x igual a y. Por eso podemos afirmar que en una función sobreyectiva el recorrido y el dominio, o conjunto de partida y conjunto de definición, son totalmente iguales. Si pensamos en términos de representación gráfica, la imagen de la función o conjunto de llegada está completamente cubierta por los valores de la función del conjunto de la salida. En este caso, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Cuando una función cumple con ambas propiedades, es decir, que es inyectiva y sobreyectiva, se le denomina función biyectiva. La biyectividad establece una correspondencia uno a uno entre los elementos del dominio y el codominio, asegurando que no haya duplicado ni elementos sin asignar. La representación gráfica de una función biyectiva se realiza dibujando una curva que se cumpla con cada propiedad, que es la inyectiva y la biyectiva. Cada punto en el plano cartesiano representa un par ordenado, que es x y y, donde x es el elemento del conjunto de la partida y es el elemento del conjunto de llegada. Hola, mi nombre es Haldivi Yuleis Esmeralda Delgado de la carrera de Ingeniería Civil y yo les voy a hablar sobre los tipos de funciones. Funciones inyectivas. Es inyectiva si cada elemento del conjunto de partida A se asigna a un único elemento en el conjunto de llegada B. En otras palabras, dos elementos distintos en A nunca se mapean al mismo elemento en B. Funciones sobreyectivas. Es sobreyectiva si cada elemento en el conjunto de llegada B es la imagen de al menos un elemento en el conjunto de partida A. En otras palabras, no hay huecos en el conjunto de llegada, es decir, cada elemento de B es alcanzado por al menos un elemento de A. Funciones biyectivas. Una función es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva. Esto significa que cada elemento en el conjunto de llegada B es la imagen de exactamente un elemento en el conjunto de partida A y ningún elemento en A. Se asigna a más de un elemento en B. En resumen, la función es una correspondencia uno a uno entre A y B. Estos conceptos son fundamentales en matemáticas y tienen muchas aplicaciones en diversas áreas, como en el estudio de funciones, la teoría de conjuntos, el álgebra abstracta y la teoría de números, entre otros. Gracias. No es mejor. No. Ya, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Daniel López Bailón. Soy del paralelo A matutino de la carrera de Ingeniería Civil. Soy integrante del grupo número 3 y hoy día les voy a dar sobre la clasificación de las funciones.
Ya, las funciones se clasifican en algebraicas, trascendentes. Las algebraicas van los que son las polinómicas y que son básicamente constantes de primer grado, segundo grado, tercer, cuarto hasta, bueno. Y las racionales, radicales y atroces. Las trascendentes van según sus exponenciales, logarítmicas y las trigonométricas. Ya las funciones algebraicas son básicamente son operaciones que hay que efectuar con variables independientes, las cuales son la sustracción, la adición, multiplicación, división, potenciación y la radicación. Ya, en sí las funciones algebraicas pueden ser funciones explícitas y funciones implícitas, que son simplemente son en base a una fórmula que hay que resolver. Y a las funciones polinómicas, que son funciones que vienen definidas de un polinomio. Su dominio es R, simplemente números reales, que cualquiera de estos mismos pueden tener una gráfica. Se efectúan como lo vemos a continuación, f de x es igual a esto. Entonces sería básicamente una operación de suma, la cual al sumar sus, sus números vamos a graficar lo que es la trayectoria. Las funciones polinómicas de primer grado. Su gráfica es una recta oblicua que queda definida por dos puntos de la función. La fórmula es f de x es igual a mx más n. Para estas funciones hay los siguientes tipos, que es la función lineal, que su trazo es una línea recta, la función cuadrática, que su trazo es una parábola, y la función cúbica, que su trazo es unas líneas onduladas que van de arriba hacia abajo. Las funciones racionales, todos estos son números reales que van por un coeficiente entre polinomios. Como vemos, podemos observar la f de x y simplemente una fórmula, la cual es un ejemplo a lo que se hace. Como podemos ver en la imagen, también f de x, 3x menos 5 dividido por x menos 2. Esto es una forma de resolver y asimismo hallar lo que es la gráfica. Las funciones radicales, que el criterio viene dado por la variable x bajo el signo radical. Este dominio es de una función irracional de índice impar es igual a r, los números reales, y esto está formado por dos valores que van del radicando sea mayor o igual a cero. Simplemente es una operación de raíz, siendo como vemos en el ejemplo, y es igual a raíz de x. A base de estos vamos a resolver ya sea vamos a resolver para obtener lo que es la gráfica. Ya, funciones algebraicas trozo. Esta de aquí también viene siendo en base a un tipo de funciones que se van considerando de acuerdo a cómo son. O sea, es decir, que hay función en valor absoluto, función por parte entera de x, función mantisa y función de signo. Entonces, a base de esto vamos construyendo lo que es la línea, como su nombre dice, a trozos. Las funciones trascendentes que son variables independientes como exponentes, índice de la raíz o siendo esto un logaritmo o también usando lo que es la trigonometría. Como vemos, vamos a hablar de las exponenciales, trigonométricas y las logarítmicas. Ya, las funciones exponenciales tienen que ser un número real positivo que sea a función de base A y exponente X. Entonces, A siendo el número y X siendo la exponente. Entonces, f de x es igual a ax. En la imagen que observamos tenemos y es igual a 2 de x, a es 2 y x es el exponencial. A base de esto se va resolviendo para hallar la gráfica. La función logarítmica, como su nombre dice, simplemente vamos a usar lo que es un logaritmo, pero siendo esto inverso de lo exponencial, o sea que la base de x es la función logarítmica. Como vemos, f de x igual al logaritmo de a y x. Entonces abajo tenemos el ejemplo, y es igual al logaritmo de 10 y x. Entonces se resuelve a base de esta fórmula y se va hallando la gráfica. Ya en las funciones trigonométricas vamos a usar lo que es la trigonometría,
que simplemente son las funciones para hallar lo que es el ángulo. En este caso tenemos las seis funciones, que es función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Esto siendo, o sea, vemos aquí, siendo x el valor a hallar, y del ángulo para así poder ir formando lo que es la gráfica, sacando cada ángulo con sus funciones. Bueno, muchas gracias.